El profesor Manuel Negrete Quijano, licenciado en Enseñanza de las Matemáticas, tiene la especialización en Estadística, ambos de la Facultad de Matemáticas de la UADY, así como la maestría en Educación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Constantemente participa en cursos de actualización docente, como diplomado en software educativo, cursos especializados en matemáticas, como el diplomado en software educativo, cursos del área técnica de estadística, análisis de datos, diseños experimentales, así como de matemática educativa. Se ha desempeñado como docente en el nivel medio superior y superior en diversas universidades y escuelas, tanto privadas como públicas, entre ellas la Universidad del Valle de México, Universidad Marista, Colegio Cumbres, Preparatoria 2 de la UADY, Instituto Tecnológico de Mérida, Instituto Tecnológico de Progreso, Universidad Tecnológica Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional, entre otras. Y actualmente es profesor de la Universidad Autónoma Chapingo en el Centro Regional Universitario Península de Yucatán, o sea, es la sede que está acá en Yucatán, en el cual también ocupó el cargo de subdirector por 3 años consecutivos. El área de docencia e investigación que desarrolla se relacionan con las asignaturas de cálculo y diseños experimentales, tanto en análisis de datos del área agroforestal como en matemática educativa y fenómenos variacionales. Pues hoy Manuel nos presenta la ponencia de evaluación formativa en matemáticas, una experiencia en tiempos de pandemia. Entonces cedemos la palabra a Manuelito para que nos comparta su experiencia. Pues muchas gracias, Luis. Muchas gracias igual por la invitación en este seminario y sobre todo porque pues creo que es un buen espacio para que podamos compartir elementos importantes de nuestra práctica, ¿no? Sobre todo siguiendo los objetivos que pues se están planteando, ¿no? Voy a compartir pantalla, me avisan por favor si ya la pueden ver. Ya bien lo comenta el compañero Luis, el tema de evaluación formativa en matemáticas, pues que vengo a presentar hoy, es una experiencia, sobre todo ahorita en el tiempo de la pandemia, ¿no? Pero pues uno de los objetivos principales por la cual pues estamos aquí es porque en primera la evaluación formativa es pues la estoy viendo como una parte pues estructural, una parte continua y sistemática del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta es la fundamentación para, pues para esta experiencia que les voy a exponer el día de hoy, ¿no? Entonces, sobre todo dirigida en cuanto a los medios evaluativos en vías de mejorar el aprendizaje. Este es uno de los aspectos que ahorita vamos a platicar un poco. Tanto la línea para mejorar el aprendizaje de los alumnos como la práctica docente y el proceso en sí mismo, proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, creo que es uno de los retos y que aplican también para todos los profesores, ¿no? No solo para los profesores de matemáticas, pero pues en este caso el área que trabajo, el área de matemáticas, pues es de la que vamos a platicar, ¿no? Sobre todo esta incorporación de los medios evaluativos en los ambientes virtuales de aprendizaje que propician los procesos reflexivos y constructivos del conocimiento matemático. Una situación complicada, ¿verdad? Bueno, el contenido de la presentación está dividido en dos partes principales. La primera, voy a hablar de los aspectos estructurales. O sea, ¿qué fundamenta pues esta experiencia que les voy a comentar en cuanto a la evaluación? ¿Cuáles los elementos conceptuales, los elementos, pues ese enfoque de evaluación que he construido pues a lo largo de toda mi carrera, a lo largo de toda mi experiencia, que no ha sido mucha igual comparada con pues, muchos otros profesores aquí presentes, ¿no? Sin embargo, es importante comentar que finalmente no es una charla donde vengo a dar un método o describir alguna teoría en sí, ¿no? Sino más bien primero comento acerca de estos elementos que estructuran el enfoque principal de evaluación, el papel del alumno, los retos del profesor, etcétera, ¿no?
Y posteriormente ya pasa la segunda fase, que sería la experiencia en tiempo de pandemia. Esta experiencia que finalmente es un caso pues para compartir, como cada uno de nosotros hemos estado en este ambiente, pues digamos, inesperado, ¿no? Ya después de casi 2 años de esta situación, pues seguimos batallando sobre todo en los aspectos de incorporación, por ejemplo, de las tecnologías, entre otros muchos, ¿no? Entonces, ese apartado hablaré del contexto institucional en el cual se desarrolla la propuesta, el tipo de estudiantes con los cuales he trabajado, los tipos de evaluación que se generaron dentro de la línea, sobre todo haciendo prioritario el punto de la evaluación formativa. Y por último, una reflexión final de toda la exposición, ¿no? Bien, entonces voy a iniciar. En esta primera parte, como primer punto, los retos de profesor. Es bien sabido, teníamos retos. El profesor de matemáticas antes de la pandemia se enfrentaba con muchísimos retos, retos que se ocupan pues varias áreas como la matemática educativa a estar abordando estos fenómenos didácticos, todas estas situaciones, todos esos factores que intervienen en el aprendizaje de los estudiantes, pero ahora con pandemia se incrementa, se suma pues una serie también de retos, de factores que intervienen en todo este proceso. Entre ellos están los factores socioeconómicos, los factores afectivos, ¿okay? La incorporación tecnológica, totalmente importante, que de alguna manera pues movió a muchos centros educativos porque pues no estaban preparados para tal incorporación, ¿no? Factores institucionales. En la actualidad tenemos el factor principal, sobre todo en la línea de definir qué es la educación híbrida, cómo se va a estar llevando a cabo la educación híbrida, y que en esos hay varios escenarios por discutir todavía aún más, ¿no? Reflexiones e innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Este es un punto común, tanto antes como ahora, ¿no? Ahora más que nunca la reflexión y la innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje es totalmente necesario. Y otro de los aspectos de los retos de profesor es el poder migrar, le llamo de esa manera, poder migrar hacia un enfoque de evaluación pues más amplio, más integrador, donde incluya la evaluación formativa, ¿no? Entonces, para precisar y continuar la información, estaremos hablando precisamente de primero del enfoque de evaluación, de una manera general, como ha fundamentado mi práctica docente, y después pasaré a la parte de evaluación formativa. El enfoque de evaluación. Primero, podemos hacernos esta pregunta. ¿Evaluamos para una calificación o evaluamos para el aprendizaje? Esta creo que es una de las preguntas que algunos de nosotros nos hemos hecho o algunos grupos de trabajo, y responderla de pronto pues es media complicada, ¿no? Porque finalmente estamos pues programados como para evaluar la evaluación del aprendizaje, ¿no? O sea, sobre todo en una línea calificativa, en una línea cuantitativa, totalmente. Y bueno, hay otros elementos que no estamos considerando. El primer aspecto es ver la diferencia entre evaluación y calificación. Estos aspectos ya pues son manejados por muchos docentes, ¿no? Evaluación es totalmente distinto a la calificación, pero regresamos al punto de esta tradición, pues tradición social, donde cuando dices evaluación, de pronto te está dirigiendo hacia pensar en un examen, por ejemplo, ¿no? Pensar en el final de un proceso, que puede ser un parcial, que puede ser una unidad, etcétera, ¿no? Un curso escolar. Entonces, pues esos elementos de confusión institucional, pues persisten. Y persisten en los profesores, persisten en los estudiantes, persisten en las autoridades. Y
lo más complejo es que cuando está en el pensamiento del estudiante, pues el estudiante solamente está o muchas veces está en ciertos cursos para acreditar la asignatura, ¿no? Para pasar la asignatura. Pues eso es lamentable y es muy complejo, sobre todo a la hora de poder incidir en esa parte significativa de los aprendizajes, ¿no? Y sobre todo pues en elementos que tanto institucionales como metas pues ya un poquito más allá, ¿no? Ahorita vamos a hablar de ese aspecto. Pero finalmente, esta diferencia de evaluación, calificación, solamente nos lleva a una línea de selección de estudiantes, de exclusión, tú sí pasas, tú no pasas, y bueno, de control, entre otros aspectos, ¿no? Pero tiene de nuevo preguntas como, ¿para quién evaluamos realmente? Si tenemos todavía ese concepto de calificación, estamos evaluando para el aprendizaje, estamos evaluando para la administración, estamos evaluando para la práctica docente, o para qué otro fin estaremos evaluando. Entonces es importante pues esta reflexión en esa línea. Hay quienes nos van a decir, no, pues sí, yo evalúo para ver si aprendió mis estudiantes, si aprendieron mis estudiantes. O evalúo pues para entregar también reportes a la administración y para mejorar mi práctica docente. Pueden estar consideradas también todas estas opciones en los objetivos de evaluación del docente, ¿no? En mi caso, pues estoy enfocándome sobre todo a la evaluación formativa. O sea, un enfoque de evaluación que también cumpla con las metas pues internacionales que se han fijado, ¿no? Por ejemplo, aprender a aprender, ¿no? Todo este tipo de puntos que a nivel internacional ya están fijadas, ¿no? Las institucionales también. Cada institución tiene finalmente un perfil de egreso. Cada uno de los elementos de la currícula que estudian los chicos, pues también tienen objetivos institucionales específicos, ¿no? Y por supuesto están los objetivos personales, que tanto uno puede estar evaluando, estar midiendo esos aprendizajes que uno tiene y sobre todo que finalmente son adecuados pues para la vida, ¿no? Y sobre todo para una actividad profesional. De ahí, este enfoque de evaluación formativa tendríamos que precisarlo. ¿Qué es la evaluación formativa? En algunos me tocó estar en grupos de trabajo con ciertos profesores, determinados profesores de áreas de ciencias, y cuando hablábamos de evaluación formativa, pues muchos de ellos decían, no, pues es educar en valores. Ajá, y en matemáticas, y empezamos con conflictos, ¿y cómo enseñas responsabilidad en matemáticas? Se empezaban a hablar de ese tipo de cuestiones, ¿no? Hay tal vez otro tipo de valores que sí sería complejo estar pensando cómo en tu aula de matemáticas, en este caso en la aula virtual de matemáticas, transmites valores, ¿no? Híjole, está complicadísimo, pero no solamente es eso, no solamente es evaluar valores, implican pues más elementos. La evaluación formativa, primero, es un enfoque de evaluación para el aprendizaje. Esas palabritas de para el aprendizaje es muy importante. En la anterior de evaluación del aprendizaje, la línea que lleva es cuantitativa o calificativa. Evaluación para el aprendizaje ya nos lleva a una línea más cualitativa, ¿no? Una línea más amplia. Y aquí viene estos elementos. Primero, incluye esta dimensión de evaluar para el aprendizaje de los alumnos, incluye la dimensión de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en sí mismo y la práctica docente. O sea, se puede estar dirigiendo todo este aspecto de evaluación formativa hacia estos elementos. ¿Y de qué manera? Pues de una manera continua, de una manera sistemática. En la mayoría de las definiciones, la Real Academia Española pues define evaluación incluso como un proceso continuo, un proceso sistemático, ¿okay? Vienen estas características.
pero incluye más desde un enfoque más integrador. Debe ser una práctica situada, ¿okay? Eh, aquí ya estaríamos hablando incluso de los elementos de evaluación, ¿no? Desde la perspectiva de estar de manera virtual, en línea, ¿no? Las formas innovadoras, ahora más que nunca, viene el desarrollo de materiales, el desarrollo de instrumentos innovadores que permitan evaluar dentro de todos estos aspectos, evaluar para el aprendizaje, no para la calificación. También vendrían elementos como una evaluación compartida, una evaluación democrática, y esa parte ya empieza a generar todavía aún más ruido, ¿no? Porque ya involucra también la participación de los estudiantes. O sea, el estudiante no puede jugar un papel neutro, sobre todo en una evaluación democrática, ¿no? Bien, entonces, pues todos estos elementos eh, requieren a un estudiante, así como requieren a un super profesor, requieren a un super estudiante, pero con una característica principal, que debe ser un personaje activo en el proceso de evaluación. Decíamos, debe ser participativo, empático, flexible, creativo, crítico, responsable. Algo muy importante que movió a todos del esquema presencial al esquema virtual es la autogestión de los procesos. Ellos tienen que medir sus tiempos, sacar tiempos específicos para hacer sus tareas, para conectarse a sus clases. De pronto decían igual en una charla de un compañero de la UNAM, que involucra ya a la escuela dentro de la casa. O sea, es llevar a la escuela a tu hogar. O sea, es abrir una parte, híjole, ahora sí que muy complicada, porque de pronto estás en clase, tanto profesores como estudiantes, estás de manera virtual en la clase y pues bueno, está la familia, ¿no? Están los aspectos ya, que todo lo que involucra las cuestiones familiares, las cuestiones de la casa, y en ese aspecto también dependen otros elementos, ¿no? Los espacios, los tiempos, los mismos recursos de internet, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces en términos del estudiante, lo que implica también son todos los autos, o sea, autodirigirse, automonitorearse, autoevaluarse. Esa parte, pues muchos de nuestros estudiantes no la tenían ni en el esquema presencial. Entonces estamos en una situación en la cual requiere mucha atención, ¿no? Mucho tiempo, mucha reflexión y sobre todo un trabajo pues colaborativo como por ejemplo se están haciendo en estas redes de trabajo. Y por supuesto también está el uso de tecnologías digitales, ¿no? Entonces, de supuestos debemos de pasar o debemos ir transitando hacia pues realidades. En esa línea es la que se desarrolla esta práctica, esta experiencia docente en el área de matemáticas. Y Luis ya comentaba, efectivamente, ahorita soy profesor de asignatura de la Universidad Autónoma Chapingo. Aquí en Yucatán es el Centro Regional Universitario, Península Yucatán o CRUPI. Tiene más de 30 años aquí en la península. Hay una carrera, un grupo bueno, es una sola carrera de las 27 carreras que tiene la universidad. Es la Ingeniería en Desarrollo Agroforestal. Y también está el grupo propedéutico. Ahorita les comento un poquito acerca del modelo educativo, fundamentado también en la ley que crea la Universidad Autónoma Chapingo y los acuerdos de consejo universitario. En esa línea es donde pues la universidad que ha sido por trascendencia ya más de 100 años, una línea agronómica a nivel nacional. Ahorita, como les digo, tiene 21 ingenierías y 6 licenciaturas. Una ingeniería es la que tenemos aquí en Yucatán y en uno de los centros regionales, son 8 centros regionales a nivel nacional. En Yucatán tenemos uno, es el CRUPI, y se desarrolla docencia, investigación y servicio. Entonces, a mí me toca trabajar en un modelo
modelo educativo pues muy integral, muy, que finalmente tiene elementos pues muy amplios en cuanto a la atención de los estudiantes. Los estudiantes tienen, a diferencia de otras universidades, tienen muchos beneficios, tienen servicios asistenciales, tienen beca de manutención, tienen beca de renta, tienen beca de alimentación. Entonces, entonces el estudiante está 100% dedicado y son estudiantes que vienen, la gran mayoría viene pues de zonas rurales, de zonas pues con muchas necesidades, ¿no? Sobre todo de pobreza extrema, pobreza media, etcétera, ¿no? Clasificaciones bajas se da prioridad y sobre todo aquellas zonas donde son pues la parte agrícola, la parte agronómica está todavía vigente y se está desarrollando, en algunas va desapareciendo en general en todo el país, pero finalmente apoya a los estudiantes pues de escasos recursos, ¿no? Y pues bueno, esta línea que maneja la universidad en todos sus programas que representan en el modelo educativo, tiene, bueno, estaba diseñado, no estaba diseñado ni uno de ellos para pues, impartirse en línea, ¿no? Entonces, pues fue una situación compleja, inclusive para aquellas asignaturas en las cuales hay práctica de campo, prácticas de trabajo situado, etcétera, ¿no? En el caso de matemáticas, como pues en muchas otras universidades, la matemática pues sí tiene elementos que pueden desarrollarse de manera virtual, pero pues finalmente también el profesor debe de tener preparados los elementos, debe tener cierto dominio de las tecnologías y demás, ¿no? Bueno, entonces, en el contexto de la universidad, como les digo, ese es el contexto institucional, el tipo de estudiantes con los que trabajo son de propedéutico para la Universidad Autónoma Chapingo es como que el año cero, siempre tiene que estudiarse, después de bachillerato entra y tiene objetivos muy precisos para nivelar a los estudiantes y que ellos puedan dirigirse a cualquiera de las ingenierías que tiene la universidad, en todas las áreas, principalmente en el área agronómica y de ciencias básicas. Entonces, en la parte de matemáticas, los niveles donde vienen los muchachos, pues son grupos que realmente, bueno, los subsistemas educativos, pues sí son un tanto deficientes. Al menos nosotros atendemos estudiantes de la península de Yucatán, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, y también estudiantes de Chiapas en su gran mayoría. Estos últimos 2 años atendimos también a chicos de Oaxaca, y este último grupo que entró, también hay estudiantes de Veracruz. Entonces, otros centros regionales atienden el resto de estudiantes que vienen de otras partes de la República. Entonces, hay una gran variedad, pues digamos, de origen, de regiones de origen de los estudiantes, y eso permite también, bueno, es un grupo totalmente heterogéneo en cuanto a los niveles de matemáticas en este caso, a los niveles de aprendizaje con los cuales vienen. Son grupos grandes, son grupos en promedio, tenemos 45 estudiantes, nos han llegado hasta de 53 estudiantes, pero son grupos grandes y finalmente, pues, el objetivo principal en este grupo de propedéutico es un año completo. En el área de matemáticas es atender la parte de cálculo diferencial y cálculo integral. Y de ahí los chicos ya eligen una de las ingenierías para dirigirse, ya sea que se queden aquí en Yucatán o se vayan a Texcoco, ¿no? Bien, entonces, ya después de tener un contexto de los estudiantes, la experiencia
que voy a compartirles abarcan los elementos, los momentos, en los cuales se lleva a cabo la evaluación. Estos momentos, tanto al inicio, durante y después de cada periodo, pues clasificados en los tipos de evaluación, como la evaluación diagnóstica en primera parte. Todos tienen el enfoque de tratar de dirigirse, o al menos eso es lo que esperaba, tratar de dirigirlo hacia la evaluación formativa desde la perspectiva de un enfoque enfocado para el aprendizaje. Entonces, aquí al inicio del periodo escolar, hubieron 3 elementos importantes para la evaluación diagnóstica. La primera parte fue para evaluar elementos cualitativos. Esta es una ficha de presentación, ahorita les voy a comentar. La segunda fue para evaluar elementos tecnológicos, un cuestionario de uso de Internet. La tercera fue para evaluar elementos matemáticos, la prueba diagnóstica matemática. Entonces, ninguna se cuantifica, no nos importaba aquí la calificación. Se les hizo ver a los estudiantes que no importaba esa parte, ¿no?, de la calificación. Y se aplicó la primera evaluación de los elementos cualitativos. En la ficha de presentación, pues tiene elementos básicos, datos básicos de los estudiantes, pero sobre todo, ya sabiendo de entrada el origen, de dónde vienen los chicos, sí es importante y luego va cambiando. Vemos elementos como qué tipo de hobbies tiene, qué les gusta hacer, qué les molesta hacer, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros vamos conociendo a los estudiantes. Como les digo, de acuerdo al origen, pues es muy heterogéneo el grupo, ¿no? Y con esa primera parte tenemos elementos básicos de presentación. También en el segundo aspecto es el cuestionario de uso de Internet. Aquí lo que nosotros buscamos son elementos tecnológicos. ¿Qué tanta tecnología tienen ya los chicos que están entrando? Muchos de ellos ya de entrada, sobre todo por el examen que tuvieron que presentar para ingresar a la universidad, en periodo de pandemia, pues ya requerían de algún equipo, requerían de Internet para que puedan presentar. Sin embargo, no siempre no aplica para todos, y era importante hacer este cuestionario, un cuestionario de uso de Internet, donde aquí preguntamos elementos como el tipo de equipo que tiene, ¿no? Entonces aquí se ven las preguntas, el tipo de pregunta que es, con opciones. Preguntábamos los equipos de smartphone, si tienes smartphone, si tienes Smart TV, laptop, computadora, etcétera, ¿no? Preguntábamos cuestiones sobre todo pues tanto de Internet como de equipamiento, ¿no? Entonces era importante conocer este aspecto tecnológico de cada uno de ellos, y más que nada conocer los elementos para poder pues planear y estructurar mejor las actividades. Les comparto aquí uno de los resultados. La pregunta 7. Los últimos 4 meses, elige las actividades que has realizado en Internet. Puede ser más de una opción. Y lo que observamos ahí, que en las actividades que, al menos las que reportan y que realizan frecuentemente en Internet, está la de leer libros, revistas, ¿ok?, y artículos. Otra es la de escuchar música, Spotify, Google, etcétera, ¿no? Y también está la de ver películas, series. Ahí entraban aspectos como Netflix, ¿no? Por ahí también son digamos que actividades frecuentes de Internet. Así como otro tipo de entretenimiento. Otro tipo de entretenimiento, después también pudieron comentar algunos que hacían referencia a juegos en línea. Aunque hay otra columna otra de las preguntas de juegos en línea. Y pues otros decían, otro entretenimiento es un tipo de juego, ya explicaban, pero finalmente entraba en la clasificación de juegos. Entonces sí vemos un porcentaje alto que se dedica a los videojuegos en línea, ¿no?
Y estos porcentajes aún considerando que vienen de zonas, pues digamos, rurales, ¿no? Pero pues los elementos para estar teniendo este equipamiento, estas actividades en Internet, también hacen referencia a aspectos como me voy a la casa de al lado, me voy a la comisaría, me voy al pueblo más cercano, a veces están a 5 minutos y ahí es donde se van frecuentemente y están trabajando o están usando Internet, etcétera, ¿no? Entonces, también esa información pudimos obtener de ahí. En el caso de los ambientes virtuales de aprendizaje que han trabajado, principalmente el uso de los grupos de WhatsApp, el Microsoft Teams, también estaba Moodle y los grupos de Facebook. Entonces, de esta información, uno de los aspectos para dirigir la clase es el uso de pues, los equipos de Microsoft Teams y también el grupo de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp para información general y ya el equipo de Microsoft Teams como pues, una plataforma donde compartimos los elementos principales de las clases, ¿no? Esta última de resultados también identificamos aspectos como videoconferencias en vivo. Esos son los elementos que ellos consideraban adecuados para construir pues para la construcción de su aprendizaje, ¿no? Para estar trabajando en clase. Estaba principalmente la videoconferencia en vivo, los chats, está también los foros de discusión, equipos de Teams, algunos de ellos ya, pues principalmente se derivaban de las respuestas anteriores, ¿no? Como también pues el audio, conferencias en vivo. Y al principio del curso escolar, otro resultado, aquí no está en la respuesta, pero era que la mayoría sí tenía smartphone y no tenía computadora ni laptop. Entonces, a través del smartphone es donde se conectaban y hacían sus tareas, sus actividades. Entonces, eso era importante porque al momento también de diseñar ejercicios hay que tratar de ver o de analizar la vista más bien del estudiante, ¿no? Cómo lo va a ver el estudiante en el celular para descargar y todo. Esto ocurría los primeros meses porque después ya les empieza a llegar su beca y ellos entonces consiguen equipo de cómputo y todo, ¿no? Sin embargo, la universidad, aquí también hay otro aspecto, la universidad los apoyó en conseguir con una cantidad, el año pasado les dio a los estudiantes una cantidad, parece que fueron 15,000 pesos para que consigan un equipo de cómputo a todos los estudiantes. Pero hay quienes sí lo conseguían, sí lo tenían, y el problema era que en la comunidad no llega el internet, por ejemplo. También dio mensualidades, o sea, hubo mucho apoyo por parte de la universidad, dio cierta cantidad, creo que ahí fueron 600 pesos para el internet de los estudiantes. Y aún así persistían elementos que se complican porque a veces se va la luz, a veces pues no hay señal, tienen que ir a casa de algún familiar o del vecino, por ejemplo, como les decía, para que puedan tener el acceso al internet. Entonces todavía con el apoyo institucional que tuvieron, persistieron varias dificultades tecnológicas. Bueno, el otro aspecto de la evaluación diagnóstica hizo referencia a la prueba matemática. Aquí principalmente se dividió en 3 áreas: álgebra, trigonometría y precálculo. Elementos importantes para poder llevar pues, matemáticas, cálculo diferencial, posteriormente cálculo integral. Entonces, estos elementos importantes se identificaron, pues a su vez, temas específicos de cada una de estas áreas, donde sí requerían apoyo los chicos, sobre todo para pues, los niveles anteriores en los que ellos están viniendo, pues no habían cubierto en su totalidad elementos pues,
que cada una de estas áreas requería, ¿no? Se diseñó una prueba, se consideró una tabla de especificaciones. Ahí sí me detuve un poco en esa parte porque pues se generó una serie de reactivos, distintos tipos de opciones y sobre todo para poder identificar esos temas sistémicos, ¿no? Y les llamamos temas sistémicos y tópicos de cada una de las áreas. Luego se analizaron, tampoco era para evaluar la calificación. Les presento aquí la tabla de especificaciones, las áreas, las 3 áreas, álgebra, trigonometría, precálculo, los temas ejes de cada uno de ellos, basándonos también en la taxonomía, definición, desarrollo de expresiones, realizar operaciones gráficas, simplificación, resolución de problemas, etcétera, ¿no? Y por supuesto su número de reactivo con el peso ponderado. Terminología usada en esta, pues el tipo de reactivo, si era respuesta breve, respuesta alterna, reactivo experimental de laboratorio, etcétera, ¿no? Entonces se diseñó la prueba en álgebra, en trigonometría y en precálculo. Se aplicó y en las áreas principales en las cuales se está observando, que era álgebra, trigonometría y precálculo, pues sí vemos los reactivos específicos, algunos eran integradores. Vemos esta problemática, esas diferencias en cuanto a los resultados, ¿no? Entonces aplicaron 51 estudiantes de los 53. O sea, finalmente permitía visualizar en qué temas hacía falta reforzar a los chicos. Uno de los temas era, por ejemplo, ecuaciones. Ecuaciones era necesario dedicarle un poquito más de tiempo. Eso es en el área de álgebra, ¿no? Y así con cada una de las áreas identificamos tópicos específicos, ¿no? Para poder pues, dar más atención a la primera parte de nivelación, posteriormente ya avanzar con funciones, límites, continuidad y demás. Esta evaluación formativa, bueno, entonces aquí viene la parte aquí terminaría la parte de evaluación diagnóstica, esos 3 elementos que les mencioné. Por la parte de evaluación formativa, ¿okay? Primero consideramos como un desarrollo continuo de los elementos evaluativos. O sea, desde el arranque de la clase, y muchas veces decir evaluación formativa, necesito estar siempre escribiendo, necesito estar teniendo rúbricas. La evaluación formativa la vamos desarrollando desde que se están conectando los chicos. Esa actitud que ves, de pronto hay quienes sabes que no tienen cámara, pero están participando constantemente. Hay chicos que prenden la cámara, pero pues bueno, tienen ciertas actitudes que ves y que tampoco son las adecuadas, ¿no? Entonces esa evaluación de manera virtual también se complica. En clase apenas entraban los chicos, te das cuenta y vas evaluando, ¿no? Inclusive ahí de pronto hay que inyectarle un poquito más de motivación porque está muy apagado el grupo, tal vez tienen sueño, están cansados, etcétera. Pero pues eso se dificulta un poco de manera virtual. Sin embargo, pues desde que estamos pasando la lista ya vemos, ¿no? Ya vemos, ya vamos evaluando a los chicos. Otro de los aspectos también está las preguntas, estar en un ambiente de preguntas y respuestas, preguntas dirigidas, abiertas. Ahí, de pronto, cuando las preguntas abiertas no funcionan, porque han pasado temporadas en las que preguntas y nadie. O sea, parece que estás solito ahí, ¿no? Y bueno, entonces empezamos con preguntas dirigidas y empiezas a despertar ya la participación, ¿no? Empiezas a hacer las solicitudes específicas de quienes participan y de esta forma pues ya empiezas a ver como que de pronto en la sesión un poquito más de vida, ¿no? Bueno, un aspecto también en la evaluación formativa es fomentar tanto ese espacio como otros de participación individual y grupal. Ese es uno de los retos principales. Es un reto que hay que considerar tratar de usar una variedad de recursos. En mi caso, estuve utilizando la plataforma de Teams, foros, siempre de la plataforma, el chat tanto de Teams como de WhatsApp, uso de aplicaciones adicionales,
usé algunas de las que menciono acá, está Nearpod, OpenBoard y GeoGebra. Creo que esta variedad es la que de pronto hace al estudiante, de pronto engancharlo, de pronto despertarlo, como que un sacudón, y pues adelante, ¿no? Aún así quedan los aspectos de realmente está participando, realmente está aprovechando la clase. Queda ese aspecto, ¿no? Que hay que, pues de alguna manera, buscar otros elementos de evaluativos para poder saber eso, ¿no? Los muchachos que no pueden estar en clase, llevamos un registro, eso sí, llevamos un registro detallado, los que no se podían conectar, de pronto era recurrente, y investigamos y efectivamente en la zona donde vivía no hay corriente, no hay, bueno, ciertas determinadas variables que hacía que no se conecten. Pues grabamos las clases para que queden, en Teams quedan las clases registradas ya pues en la serie de videos, ¿no? En el repositorio de videos. También están otro tipo de aspectos como las exposiciones de temas, dar temas a los chicos divididos en equipos o derivado de un foro para que puedan exponer los resultados de las actividades. Esta evaluación formativa, como les digo, es un elemento de desarrollo continuo de los elementos evaluativos. ¿Qué tipo de elementos en matemáticas trabajamos? Pues tratar de variar también todas las representaciones posibles, representaciones algebraicas, representaciones gráficas, ¿okay? Representaciones numéricas y por supuesto también tiene que venir esas representaciones cotidianas, ¿no? Que pueden describirse simplemente pues de manera oral, ¿okay? O de manera escrita. Por ejemplo, describiendo situaciones de los lugares de origen y partiendo de ahí, pues derivar elementos o conceptos matemáticos. Aquí vemos, por ejemplo, el uso de la plataforma Teams, cuestiones pues algebraicas, usos también de formularios, de libros digitales, eh, eh, presentaciones, ¿okay? Desarrollo continuo, ya lo mencionaba, participación de los estudiantes, que nos permite estar en la plataforma Teams y los estudiantes también pueden compartir su pantalla. Fomento mucho eso. Cuando de pronto hay dudas, la duda, ya saben, bueno, les comento a los estudiantes, tienen que compartir su pantalla y mostrarnos la duda que tienen. A partir de ahí entonces hacemos revisión o tratamos de hacer revisión, que otros chicos también vayan colaborando en ese aspecto de la duda del estudiante o de la construcción del aprendizaje, ¿no? Se grababan las clases, ¿okay? Aquí hay dos láminas también, dos imágenes más bien de Teams, pues por cuestión de identidad no se muestran bien las fotografías, ¿no? Está el repositorio de videos. Los chicos que no asistían podían recurrir al video y ver la clase grabada. Recursos, también manejé libros digitales y de recursos en Teams hay más de 200 aplicaciones que ya tienen, solamente Teams, ¿no? Pero pues puedes vincular otras más que no aparecen en la lista y pues bueno, compartes pantalla o partir de otra aplicación que redirija, por ejemplo, puede ser el OpenBoard o cualquier otra, y ya tienes mucho más número de aplicaciones ahí. ¿De dónde elegir? De pronto igual nos podemos hasta pues altiborrar de tanto, ¿no? De tantas aplicaciones que tenemos, pero hay que tener cuidado, elegir las adecuadas, o al menos las que de pronto conozcamos, porque han salido muchísimas, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos utilizarla, mostrarlas a los estudiantes. Para evaluar actitudes, también desarrollamos los foros, o sea, generamos foros virtuales. En el caso de Teams, un canal lo convertimos en foro. Fuimos agregando canales con esta función. Foro de bienvenida, y aquí venía también una participación de los estudiantes. El foro de funciones agronómicas, por ejemplo. ¿Okay? Ahí tenían que dar los chavos ejemplos a partir de la zona de origen, de lo que están viviendo en
en sus casas, de pronto son solares, de pronto son parcelas, terrenos muy grandes, etcétera, ¿no? Hay una gran variedad de orígenes, como les decía, y en ese ámbito que ellos empiecen a reflexionar dónde encuentran las funciones, dónde, o qué tipo de función puede desarrollarse en esa situación, en ese contexto. Equipos también, cada canal se puede convertir en un equipo de trabajo donde el profesor como moderador puede elegir qué estudiantes están o no en cada uno de los equipos, y de esa manera ellos van a entrar a un equipo respectivo e ir trabajando solamente con un grupo menor de estudiantes, ¿no? Aportaciones individuales en la evaluación formativa. Este es un ejemplo que vemos de un estudiante donde está dando, pues sobre todo aquí, él habla acerca de las funciones, ¿no? Una referencia principal en cuanto a el cálculo integral y un aspecto agronómico, un aspecto forestal que se va dando con el cálculo del crecimiento de las plantas, ¿no? Pero así como ese hay varios. Aquí, por ejemplo, en uno de sus, entiendo que es la parcela donde él está, el lugar donde vive, identifica una función. Aquí dice, mi función sería tomada en el terreno familiar donde trabajo, ahorita de producción de papaya. El dominio serían las plantas. El rango serían los litros de fertilizante a ocupar. Y la regla de correspondencia a cuántas plantas de papaya más, dice a cuántas más plantas de papaya, más fertilizantes. A mayor número de plantas de papaya, mayor número de fertilizantes. Era lo que él estaba tratando de interpretar. Entonces, vemos cómo desde el contexto del estudiante empieza él a analizar estos elementos. Y bueno, le empiezan a sorprender también de que hasta le toma la foto a lo que él ya tiene ahí. Y con eso empieza a trabajar, con eso empieza a identificar, ¿no? Esto es en cuanto a ciertas, aquí también estamos observando o evaluando la actitud. El estudiante pues está animado y va, sale de pronto es el patio, de pronto es la parcela, de pronto es bueno, el campo, ¿no? Y empieza a dar estos ejemplos, empieza a relacionar la matemática con la situación que él está viviendo. El uso de químicos, otra de las participaciones era el uso de químicos y la cantidad nutritiva saludable de la jícama, donde el dominio es el uso de los químicos, el rango es la cantidad nutritiva saludable de la jícama. La regla de correspondencia es que en Mashcanú, dado el uso de químicos, la cantidad nutritiva saludable de la jícama disminuye. O sea, ahí él considera que esa es la regla de correspondencia, ¿no? Sin embargo, pues requiere de otro tipo de análisis. Pero sí está identificando que a mayor, en este caso, a mayor número a mayor uso, a mayor cantidad de químicos, ¿qué ocurre con la jícama? Disminuye pues su capacidad nutritiva, ¿no? Bueno, también vemos en construcción grupal, vemos también evaluaciones de actitudes que ya implican esa participación de otros estudiantes, ya implican procesos de autoevaluación y también procesos de coevaluación. De pronto, cuando no estaba completo una de participación, el mismo chico iba y completaba, ¿ok? Alguien le decía algún comentario, de pronto son comentarios muy superficiales, ¿no? Pero bueno, que finalmente animan o apoyan a que esta actividad se vaya desarrollando. Y ojo acá, cuando hablamos de autoevaluación, coevaluación, no es que ellos mismos estén calificando, porque si no, entonces estamos cayendo en autocalificación, ¿ok? O en una calificación igual, pues compartida. Pues aquí estamos hablando de una autoevaluación en un enfoque donde se está reflexionando sobre el propio aprendizaje y se está contribuyendo a la construcción del mismo. Entonces, sí es importante esta parte, fomentar esto en los estudiantes, ¿no?
Igual el uso de aplicaciones adicionales, por ejemplo, Nearpod. Nearpod es un uso no tan frecuente porque la señal de internet que tienen algunos chicos, o pues, la mayoría, pero sí se deja como recursos asincrónicos, ¿no? O tareas asincrónicas. Por ejemplo, aquí es una presentación y actividad de la diferencial de una función. Entonces, tiene muchos recursos, tiene NIRPO, bueno, tiene varios, vamos a llamarle, porque hay otros que sí requieren de un pago, pero hay recursos que son gratuitos. Por ejemplo, aquí, integrar un video es el que se muestra, la reflexión del video, viene la pregunta, precisamente, viene otra actividad acá del video, vienen diapositivas, variedad, que te das cuenta del contenido de actividades que se pueden desarrollar. Incluso hay actividades de simulación para las áreas de física, de química, ¿okay? Ahí tiene también su clasificación de niveles. Eso es en cuanto a los contenidos que puedes agregar. En cuanto a actividades, pues también hay de preguntas abiertas, buscando pares, unos tipos de juego más lúdicas, pero que sí puedes armar cierta actividad ya con este aspecto lúdico que de pronto pues despierta al estudiante, ¿no? O lo motiva para pues, seguir avanzando en los aspectos, sobre todo cuando vemos aspectos algebraicos, que puede ser muy denso el tema o los procedimientos, pues esto motiva al estudiante a que siga enganchado, ¿no? NIRPO también nos proporciona los reportes, estos reportes de evaluación. Aquí no puse el reporte como salía porque aparecía el nombre de los estudiantes, pero pues sí viene de manera general la sesión, ¿ok? La sesión respectiva en la cual qué estudiantes participaron, puedes descargarlo, puedes compartirlo, los resúmenes de cada una de las actividades y demás. Entonces, es una buena herramienta para trabajar. Esta es parte de lo que decía, puedes buscar elementos, y hay por default algunos elementos que tiene desarrollado Nearpod, igual de acuerdo a las áreas, matemáticas, ciencias, etcétera. Y de acuerdo también a los grados pero si ninguno de estos clasifica en tu tema, en tu objetivo, pues puedes desarrollar uno propio, ¿no? Openboard, una plataforma, bueno, una pizarra electrónica que me gusta mucho utilizar, permite pues estar transitando entre las pantallas en el mismo Teams y pues realmente los procesos de visualización pues son muy buenos, ¿no? Entonces tiene muchas funciones interactivas pues para manejar los recursos, los registros de representación de cada uno de los conceptos matemáticos, ¿no? Algebraico, el gráfico, numérico, pues bueno, en la misma presentación inclusive, puedes estar desarrollando pues esta parte evaluativa, ¿no? Por ejemplo, en este ejercicio, ¿cuáles de las áreas siguientes son iguales? Entonces, de entrada ellos ven las ecuaciones, son ecuaciones distintas. Después ven la gráfica pues también tiene formas distintas. Y finalmente, cuando ellos empiezan a aplicar ya el concepto de integral definida, pues se encuentran que tienen pues la misma área, ¿no? Este es uno de los aspectos pues bueno, para mostrarles igual y todas las herramientas de las cuales contiene Nearpod, ¿no? Perdón, Openboard. Aquí puedes ir agregando otros elementos, también hay calculadora, hay elementos de matemáticas, hay graficadora, tiene variedad de elementos, ¿no? Y por supuesto, toda la parte de recursos para poder escribir, para poder estar haciendo observaciones, anotaciones de una manera directa a los estudiantes. Manuelito, Abro, por Manuelito, ejemplo. Manuelito, Sí, por dos tiempos. minutos. Ajá, por tiempos, ándale. Perfecto, me apuro un Gracias. poquito más. Me voy rápido. Esos son elementos que estuvieron trabajando, igual con GeoGebra, ¿no? Entonces aquí terminaría. GeoGebra es similar, ya muchos de ustedes han trabajado GeoGebra, ¿no?
Finalmente, la evaluación formativa nos sirve para, o me sirvió en este caso, para los aprendizajes de los estudiantes, para el proceso de enseñanza-aprendizaje y para la práctica docente. Esta lámina es la que le mostrábamos hace un momento, ¿ok? Y no podemos dejar de lado tampoco la responsabilidad institucional, ¿no? Esta evaluación que finalmente es sumativa, pero ya después de realizar actividades y estas actividades fundamentadas y sobre todo donde los estudiantes conocieron, pues ya de alguna manera desarrollaron los conceptos matemáticos, también ellos deben de conocer elementos que se les va a calificar, ¿no? Si es que aplica, porque hay actividades evaluativas que no se consideraron para calificación. Otras que sí, pero tenían su rúbrica. Entonces se daba la rúbrica y de alguna forma pues estás dándole al estudiante o mostrando al estudiante que sí es un elemento principal para ser calificado. Por supuesto también la prueba escrita, esa también la utilicé, y los proyectos finales, donde relacionaban al área agronómica. Esta pues calificaciones en general de aquellas actividades de aprendizaje donde los estudiantes tenían también una rúbrica, ¿okay? Incluyendo también la prueba escrita, o lo que le llamamos el examen, ¿no? Pero ya con un porcentaje mucho menor, porque el fuerte de las actividades la estamos desarrollando en precisamente las actividades. Aquí fueron 15 actividades y además el examen. Las rúbricas, por ejemplo, aquí es una de las rúbricas, incluyen todo, los reportes finales con una estructura pues lo más completa posible de los datos, ¿no? Y además la rúbrica, donde ellos pueden identificar qué debe tener cada una de las actividades solicitadas. Las pruebas, la prueba escrita, por ejemplo, esta prueba es la que, una forma de la prueba. Esta forma de la prueba es contestan y también se les da otro apartado donde ellos suben su procedimiento. A mí, bueno, sí les solicito que envíen su procedimiento, lo fotografíen o lo manden en Word como lo hayan desarrollado, para tener un elemento también como profesor de qué estuvieron desarrollando ellos en la parte matemática, no solamente como opción múltiple, ¿no? Y otro esquema es desarrollarlo todo aparte. También lo con ellos, desarrollarlo todo aparte y darles espacios para que de cada uno de esos problemas. Eso lo manejé en problemas aplicativos del área. En general, y una reflexión ya final, es que la evaluación formativa, con todos estos aspectos, principalmente dirigida para el aprendizaje de los estudiantes, es totalmente ineludible en estos tiempos. Y pues esto apenas va en sus inicios, ¿no? Entonces creo que pues va a ser una suma de esfuerzos que cada uno de los profesores tengamos y que vayamos compartiendo, lo cual va a ser pues mejorar el aprendizaje para los estudiantes, por supuesto, la práctica docente y en sí pues el proceso enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, pues bien, entonces hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Manuelito, por la presentación. Bastante interesante lo que vas presentando y todo el trabajo que se ha desarrollado, porque se aprecia bastantes horas invertidas como docentes para desarrollar todo esto. Y pues es parte importante de nuestro quehacer docente, ¿no? Entonces, les invito pues, hay dos opciones que puedan compartir su pregunta u opinión en el chat, o bien levantar su mano para hacer algún comentario, alguna pregunta al colega Manuel. Aquí hay una pregunta que plantea el compañero Iván a través del correo de la red. Dice, en su opinión, dice, ¿cómo las políticas, está interesante, dice, cómo las políticas institucionales de manejo de índices de reprobación, cómo las políticas institucionales de manejo de índices de reprobación han cambiado los enfoques de evaluación, tanto antes como durante la pandemia, dice, en el supuesto de que somos profesores de asignaturas con altos índices de reprobación? Sí, muy interesante esa parte. Inclusive
Pensando en pandemia, el índice de evaluación, el índice de reprobación, fue un punto, al menos en ciertos grupos de trabajo en los cuales he asistido de matemática educativa, muy polémico, ¿no? Porque ¿cómo calificas a estudiantes con deficiencias tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Realmente es muy complejo y de pronto, aunque lo estructures lo mejor posible, a la hora de desarrollar siempre ocurre algún tipo de situación, ¿no? Algún tipo de falla, se va la luz o, bueno, no llegó, etcétera, ¿no? Entonces, en esos aspectos, todavía falta trabajar más, todavía falta ir analizando, reflexionando desde una perspectiva ya conjunta, ¿no? Sobre todo, de procesos, pues los fines últimos, sobre todo en cuanto a al mismo concepto de reprobación, al mismo concepto ahí de evaluación que uno tiene, lo que estamos mencionando, eh, porque meramente el número, el numerito que estamos otorgando al estudiante, pues es una calificación. Pero entonces, ¿estás evaluando al estudiante o solo lo estás calificando? ¿Y cuáles fueron tus criterios de evaluación? O sea, ese tipo de reflexión es la que como docente tendríamos que ir analizando, ¿no? No hay que perder de vista también hacia dónde va el estudiante, ¿no? ¿Qué va a requerir en el aspecto matemático? ¿Cuáles son las bases que le van a servir? ¿Hacia dónde se está yendo, no? Entonces, en el caso pues de Chapingo hay una variedad de ingenierías. Hay ingenierías que requieren mucha matemática, hay ingenierías hay licenciaturas, pues sociología, por ejemplo, no requiere tanta matemática, ¿no? De pronto sí van a ver estadística y todo, pero bueno, a nivel propedéutico requieren elementos base para que ellos puedan seguir adelante. Y sí, uno de los aspectos que yo diría ahí es la reflexión tiene que irse en el desarrollo de materiales didácticos, ahorita virtuales también, donde ya refuerzan al estudiante para que esos niveles los logren. Aún no sea en los tiempos que estamos teniendo en la práctica, ¿no? Y de forma virtual. Ok, gracias, Manuelito. Hay otra pregunta por acá. Dice la colega Heidi, ¿considera que el uso de todos estos recursos que ha usado para la evaluación formativa durante esta pandemia ha permitido que los estudiantes mantengan o mejoren su proceso de aprendizaje que se tenía antes de pandemia? O sea, ¿cómo ha mejorado esto? ¿Qué es percibido? Pues mira, aquí desde mi perspectiva sí ha mejorado, pero falta mucho. Falta mucho porque, como bien lo estábamos comentando, antes de la pandemia ya teníamos retos, ya teníamos muchas situaciones que faltaban, ¿no? Ahora con pandemia se viene a incrementar una serie de factores que podríamos decir complican, ¿no? Entonces, no está acabado, o sea, está en sus inicios esto. Y para seguir el desarrollo, sobre todo de los aspectos evaluativos, sí hay que considerar los espacios de reflexión docente, ¿no? De reflexión también entre colegas. Creo que es muy importante porque, pues, desde mi perspectiva está iniciando, ¿no? Está iniciando y ahora ya ya como profesor, y lo mencionas al inicio de las sesiones, estamos o estaríamos catalogados como un super profesor, ¿no? Requerimos elementos tecnológicos, además del dominio del área que estamos impartiendo, ¿no? Y así como muchos otros elementos que ya estaban en la didáctica general. Entonces, pues, bueno, va en sus inicios. Sí considero que es una forma, ¿no? Aún tendríamos que evaluar incluso, pues, varias generaciones ya de egresados con esta misma, pues, esta línea que estamos llevando de educación virtual, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Manuel. ¿Alguien más quisiera comentar o compartir algo? ¿Alguna duda, inquietud? ¿Algo más? Pueden igual levantar su manita. Pues agradecemos a Manuel por la presentación de hoy. Muy interesante. Creo que en la medida que podamos trabajar, como decía Manuel,
llegar a consensos, estar en más en diálogo con nosotros, estamos en esta parte de ciencia básica, creo que podremos generar más recursos, actividades que fomenten esta evaluación educativa, ¿no? O sea, esta evaluación formativa. Entonces, pues yo creo que valdría la pena estar en contacto, ¿no? Para estar viendo cómo íbamos construyendo, sobre todo, a mí me gusta mucho la parte de GeoGebra, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer en GeoGebra. Claro, también considerando el contexto de los alumnos que lo puedan hacer, pero igual se puede diseñar para esas horas asincrónicas, ¿no? O sea, eso creo que se puede fomentar un poquito más por allá ese trabajo. Entonces, pues está abierto el diálogo, Manuelito, estás invitado a seguir participando con nosotros y pues aquí seguiremos sacando ideas. Muchas gracias por el día de hoy. Entonces, me permito compartir lo siguiente, así rápidamente. Sí. Gracias a Eh, ustedes. Gracias. Gracias a ti. Dice el Tecnológico Nacional de México Campus Progreso, la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Autónoma de Yucatán y la Red de Formadores de Ingenieros en Ciencias Básicas otorga la presente constancia a el maestro de Educación Manuel Jesús Negrete Quijano del Centro Regional Universitario Península de Yucatán de la Universidad Autónoma Chapingo por haber dictado la ponencia Evaluación Formativa en Matemáticas, una experiencia en tiempos de pandemia en el marco del primer seminario de la Red de Formadores de Ingenieros en Ciencias Básicas realizado en modalidad virtual el 13 de octubre de 2021. Muchas gracias, Manuel, por compartir tu experiencia. Muy bien.